Veo que hasta la mafia más perfecta no pudo mantener bajo 7 llaves el secreto. Esto es muy grave por N situaciones. Ni hablar los 37 millones, ¿verdad? Que yo que fui ministro te digo, vos sos el ordenador de gasto. Y ante lo que yo pude leer, que todavía no leí todo, pues 245 páginas, ahí hay lesión de confianza como mínimo. Y vos sos el ordenador, o sea, Efraín Alegre es el que debería haber sido investigado y procesado. Pero después está la complicidad de Lugo. Su auditoría del Poder Ejecutivo, un funcionario nombrado por él, le dice, ojo, haga una investigación para deslindar responsabilidades. Y él no encuentra nada mejor que meter en el cajón. Hasta hoy o hasta ayer, no sé hasta cuándo, o sea, cuándo acredite. Entonces ahí vos tenés las primeras cosas que me vienen a la cabeza es el gran eliminador de la mafia en el Paraguay, que es Efraín Alegre, por lo menos de boca, había sido parte de la mafia. ¿Y qué mafia? ¿Qué pasó? ¿Qué se escuchaba luego en esa época? En esa época se escuchaba que Efraín tragaba solo y no repartía. Entonces, él es sacado del ministerio en junio por ahí, ¿verdad? 2011. Vos tenés El 16 de junio del 2011 lo sacan del Ministerio de Obras. Y se hace esta investigación. Sí. Y en noviembre llega esta investigación a Lugo y Lugo la guarda. ¿Y por qué? Tenemos que preguntarnos acá, ¿por qué se encubre y cuáles son las implicancias políticas de ese encubrimiento? Y era evidente que hubo un enjuague de vuelta entre junio y noviembre para que todo quede ahí y Lugo siga en el cargo. Hasta que se pelearon definitivamente, ocurrió lo de Curuguatú, que propició el propio Lugo, y ahí lo empujaron. Entonces, cuando vos escuchás que algunos exponentes del Frente Guazú dicen que todavía no suena en el oído él por la condena, en realidad es un enjuague de todo esto. Esta es una mafia que gobernó el Paraguay y que quiere volver a gobernar el Paraguay. Entonces, gracias a Dios salió a luz este informe. No soy abogado, no conozco las circunstancias jurídicas, porque creo que prescribió, pero el valor periodístico y el valor informativo para la sociedad en este momento de elección es invaluable. Claro. A ver, cuando vos decís, Gustavo, Lugo lo cajoneó, yo digo, es cierto, lo hizo. Pero rescato algo de Lugo. Cuando a él le dicen que Efraín está rapiñando el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, ahí toma la decisión y lo rasca, lo saca a patada del MOPC. Y él recurre al ministro auditor del Poder Ejecutivo y dice, revisen las finanzas del MOPC. En noviembre y encuentran estas desprolijidades, por usar un término menor, desprolijidades, por no decir esta tragada fenomenal, 37 millones de dólares. Cuando vos decís lo cajonea, es cierto, pero me decía un referente anoche, cuando a las 11:30 de la noche del Frente Guazú, ¿qué íbamos a hacer nosotros? Nuestro sustento político en ese momento era el Partido Liberal Radical Auténtico, teníamos 3 años de gobierno, 3. Es referente importante del PLRA. Entonces nosotros administramos eso. Le dimos al nuevo ministro que asumió, Cecilio Pérez Bordón, y él empieza a tratar de ordenar la casa, rescinde los contratos, el tema de la ruta de la mentira, por ejemplo, llama a un nuevo llamado, hace un nuevo llamado. Hace una ruta de verdad, llama a una ruta de verdad. A una ruta de verdad. Y después, y ahí tengo un material que se publica en mayo de 2012, publica el diario Última Hora, Lugo, en conferencia de prensa con su entonces ya nuevo ministro del Interior, denuncia una parte de esto, porque eso encontré ahora en archivo, 37 licitaciones amañadas en la era de Efraín Alegre. O sea, va desmenuzando, digamos. O sea, lo único que se denunció del total de este informe de 245 páginas es la última parte donde hace referencia a las licitaciones. Y cuando me dicen este referente del Frente Guazú, cuando se trata después, en junio de 2012, lo del juicio político, desesperadamente viene Efraín y vota por la condena como un pase de factura a Lugo por haberlo sacado del MOPC. Bueno, pero no deja de ser un comportamiento mafioso de Claro, Efraín claro. y de Lugo. Y yo digo, el que denuncia la mafia
la mafia, estamos podridos escuchar la mafia de la boca de Efraín, había sido un mafioso. Y había sido, no tiene credenciales morales para ser presidente de la República. Entonces, eso es lo que está en juego. Entonces, cuando ahora va a venir Lugo, porque en algún momento lo van a traer a Lugo, aunque sea el tipo el Cid campeador atado con un palo encima de un caballo a menear la cabeza, no descartes que se vuelvan a unir. Claro. Porque la mafia actúa así. Entonces, señores, señoras de Paraguay, ya sabemos lo que tenemos enfrente. Cuando uno va a... Ale, cuando vos vas a ir a buscar un trabajo, te vas con tu currículum. El currículum de Efraín dice que desfondó el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones y se encargó de que nadie vea a luz los informes de sus atrocidades. ¿Ese es el presidente que queremos? Claro. A ver, pone un poco. Ahí está, esto que te mencionaba recién, Gustavo, ¿no? El Ejecutivo responsabiliza a Alegre del retraso de 37 horas viales en el país. Fernando Lugo cuestionó que durante la gestión de Efraín Alegre hubo proyectos que fueron aprobados sin tener la totalidad de la financiación. Afirmó que hubo otras que tuvieron que rehacer por su mal estado. En una conferencia de prensa, Lugo arremetió contra el senador Alegre, su exministro de Obras Públicas y Comunicaciones. Responsabilizó de los retrasos viales en el país. 100 licitaciones realizadas bajo esa administración, 37 que no se realizaron cabalmente. Es decir, esto se hizo mayo del 2012. Lugo ya tenía el informe de auditoría en su cajón en diciembre. O sea, Lugo aguantó 11 meses este tema hasta que fue insostenible y le dijo, mira que acá se está gestando algo. Salía a trancarle con los tapones. Comportamiento mafioso de Efraín y de Lugo. Ellos estaban escondiendo algo que a todas luces, si vos sos presidente de la República, tenés que saber que tu ministro ahora está robando. Y si no sos parte del... Entonces, ¿qué es lo que tenés acá? Tenés un encubridor, que es el presidente de la República, y tenés un perpetrador, que es Efraín. Y no estamos hablando de montos menores. Y sobre todo, cuando vos estás hablando de la magnitud, si vos me decís en una ruta, y bueno, hubo un error, se equivocó el que trajo el papelito, pero en 100 proyectos, quiere decir que es un modus operandi. Entonces, imagínense un hombre, ya desfondó su partido, hizo un festival doloso en el MOPC, lo que nos espera si llega a la presidencia de la República. Janet, puro poco esas placas, y de paso, tenemos 37, nos vamos a pasar todo, pero ¿de dónde salen estos números, o este número redondo de 37 millones de dólares? Es la sumatoria de esto que estamos viendo, ¿verdad? Periodo de Efraín Alegre, esto que nos lo dice Gustavo Leite. Digo Gustavo Leite porque es de un sector político identificado, no lo dice un sector de la prensa, está en el informe elaborado por el Poder Ejecutivo cuando Lugo era presidente de la República, Auditoría General del Poder Ejecutivo. Y acá van estos números, ¿verdad? Miren los montos. Esto tiene que ver con descontrolado uso de combustible, rapiñaban hasta combustible, Gustavo. Después sí, pero el combustible, atendés Jorge lo grave que es esto. Sí. Este combustible se pagó, alguien pagó. Se pagó de plata que mandó el Ministerio de Hacienda, que ¿de dónde salió? De nuestros impuestos. Pagamos nosotros este festival. No es que alguien pagó, no, pagamos nosotros. Mira, otro, bienes del MOPC sin título de propiedad. Miramos los montos, vamos pasando, ¿verdad? Vamos pasando. Ahí tenés reparación de maquinaria sin documentación respaldatoria, ¿verdad? Por eso hablábamos ahí tenés legajos de pago de jornales incompletos, porque estábamos mencionando, también aparece, por ejemplo, en este informe, pagos a personas que no tenían, acá tengo la documentación, dice no tenían legajo con la firma del jefe del departamento que lo contrató, no tenían contratos, y mirar los nombres y los montos del salario que recibían. Casi seguramente habrán sido operadores políticos. Operadores, el modo operandi. Todos operadores políticos. Y van saltando. Bueno, la sumatoria de todo esto que detectó la Auditoría General del Poder Ejecutivo, en total en guaraníes, llega a 240.000 millones de guaraníes, redondeamos hoy, al cambio actual nos da este monto de 30... Mira, una planillera funcionaria BIT. Sí, casi 60 millones de guaraníes al mes. Pero ojo, es mucho más, porque el cambio en esa época no era 7.000, no recuerdo a cuánto estaba el cambio, pero en dólares es más y en términos reales es más, el daño es mucho más. Pero el daño en realidad está hecho por la hipocresía de un candidato
que se muestra como el que va a limpiar y sanear nuestro país es la mafia y resulta que él es el mafioso. Y esto tiene ese valor periodístico hoy, yo no sé si ya tiene valor jurídico, pero es un tema que lo tiene que ver el gobierno actual, ¿verdad? Claro. Y seguramente habrá medios que van a obviar, siquiera mencionar esto, lo que te confirma que es grave. A mí me preocuparía que esto sea levantado por otros medios, Jorge, porque en sí entonces estaríamos ante un tema, pero como los medios que están hoy propiciando la candidatura de Efraín no van a hacerle caso a esta publicación, nos confirma que esto es realmente grave. Y hoy estaba viendo publicación Diario ABC Color, página 2, página 3. Tengo acá, dice, Estados Unidos alerta sobre corrupción endémica. Corrupción endémica. Yo recuerdo una charla con el embajador, decía, Estados Unidos, estamos todos de acuerdo, entre paréntesis, va a seguir cooperando con Paraguay en la lucha frontal contra la corrupción. ¿Y esto? Esto no es corrupción, Gustavo. Sí, pero probablemente va a ser un tema de que ya prescribió. Estados Unidos también tiene sus predilecciones de a quién perseguir y a quién no, y está bien, es parte de su cultura y es parte de cada gobierno. Un gobierno republicano seguramente tendrá otras apetencias. Pero esto es un tema paraguayo. Si nosotros vamos a hacer hurra a lo que dice Estados Unidos, nosotros tenemos que resolver los temas nosotros. Hay gente que le encantaría y le encanta que Estados Unidos intervenga, tenga injerencia, que Brasil envíe su equipo de campaña y ayude con temas de ganar una campaña política. Pero no es sano tampoco para nosotros los paraguayos. Tenemos que aprender a resolver nosotros nuestros propios problemas. Es como que yo en mi casa le pida al vecino que venga a resolver que mi hijo se porte mal. Mira un poco este tuit, pone un poco, Janet. A ver, esto le responde Soledad Núñez a unas declaraciones de Santiago Peña cuando dice, sería una catástrofe, ojalá que no pase si Efraín Alegre llega a conquistar el poder. Lo dijo en un programa de televisión el domingo a la noche en el programa de Mina Felicia Ángeles. Y postea Mina las declaraciones de Santiago Peña y responde sobre esas declaraciones Soledad Núñez. ¿Y qué dice? La concertación es el único proyecto que puede garantizar seguridad jurídica, estabilidad, crecimiento económico, combate al lavado de dinero y atender esta parte. Y a la corrupción empotrada en el Estado. Con Peña HC vamos camino a ser un país paria y estancado. Eso sí sería una catástrofe. Pero me quedo en esta parte. No sé si, yo pues soy medio ingenuo. No sé si Soledad Núñez lo mejor no sabía. Enseguida vamos a subir el link de este informe de 245 páginas. ¿Qué va a decir cuando lea Soledad Núñez este informe? Que la concertación es el único proyecto que va a combatir la corrupción empotrada en el Estado, cuando que quien lidera hoy la concertación, imagínate, deja un agujero. Cuando ya tuvo la oportunidad de tener un cargo tan importante al frente del MOPC, deja un agujero con este monto. No van a decir nada, se van a esconder, ellos no son de choque. Probablemente van a jugar a que esto, no, esto es en 2011, ya pasó hace rato, por ahí van a jugar, pero de vuelta, el currículum es currículum. Esto mancha el currículum de Efraín, lo hace inmoral para ser presidente de la República y pone serias dudas sobre nuestro amigo digo en el sentido figurado, mi amigo no va a ser nunca, Fernando Lugo. Entonces, si ese equipo quiere gobernar el país y lo que tenemos cuando vos mirás el currículum de alguien es que armó un quilombo administrativo con implicancias, digamos, tal vez penales en su momento y ya prescribió en el MOPC, la pregunta que nos hacemos es ¿por qué esta gente tiene tanta fuerza y está tan apoyada por los sectores buenos de la sociedad paraguaya? ¿Qué es lo que hay detrás? Y hoy se le cae la careta, la hipocresía. Estaba leyendo sobre la hipocresía. Hipo había sido, quiere decir careta en griego. Y se le cae la careta a un personaje que se vende como el defensor de la transparencia. Y había sido, no tiene techo de vidrio, tiene techo de papel. Esto no se tapa con estas propuestas que todos los días aparece una nueva. Todos los días aparece, y que entre paréntesis,
no resiste ni el más mínimo análisis riguroso técnico de aplicación de las propuestas, como el tema de la energía eléctrica, del tema de la merienda escolar, del tema este de Wi-Fi que estábamos viendo. No resiste, ¿verdad? Porque, ¿qué es lo que ayer hablábamos con Jaime Ewes del Club Ejecutivo? Porque ayer estuvo Peña, entre paréntesis, no le envió a su vicepresidente, candidato a vicepresidente, estuvo presente. Decía, ¿qué es lo que nosotros miramos en el que eventualmente podría conquistar el poder? Que tenga hoja de ruta, previsibilidad y que le avale su legajo, su trayectoria, de dónde vino. Entonces eso es determinante. Alguien que conquista el poder, que se sienta en el Palacio de López, no va a tener una bendición divina y va a cambiar. Va a ser exactamente lo mismo que ya fue anteriormente. Entonces cuando te dicen, por ejemplo, el posteo de Soledad Núñez, la única opción para el combate contra la corrupción es la concertación. Entonces poner nomás sobre la mesa, que yo siempre digo, ¿por qué somos tan rigurosos cuando vamos a contratar inclusive gente que va a trabajar en nuestra casa? ¿Qué hacemos nosotros? Miramos su currículum, pedimos referencia, de dónde vino y qué hizo. Si nos dicen, no, esta, ¿sabes qué? Me robó, amigo, no la contratas nunca a tu casa. Y yendo a lo que decía la gente del Club Ejecutivo, previsibilidad hay, van a robar todo. Hoja de ruta hay, robaron todo en el gobierno de Lugo. El peor gobierno, el gobierno que más funcionarios públicos metió, el que más creció el gasto público, el que quebró Petropar. Y la gente te dice, sí, pero la salud, nada. Cuando Lugo le dio cáncer, se fue al hospital público, llamó a Esperanza, le dijo, Esperanza, me voy a clínica, atendeme. No, lo primero que hizo es irse al Sirio Libanés y ahora está hace 200 días en Argentina y la pregunta me hago yo, ¿y quién paga la cuenta de Lugo? ¿De dónde viene el pago de la cuenta de Lugo? Es carito de estar ahí en la Fleni, ¿eh? No es para nosotros. Esas son las hipocresías que nos da la concertación. Yo lamento que Patria Querida haya entrado a esta degeneración, porque Patria Querida, y yo tengo amigos queridos en Patria Querida, que yo veo que hoy el brazo joven de Patria Querida es demasiado ñembají, demasiado sediento de cargos, que cierra el ojo y no ve con tal de llegar. Y los viejos de Patria Querida, los viejos, los que te das cuenta, las posturas de Fidel y demás son un libero para presidente, no quieren entrar en esto, pues se dan cuenta que esto se cae. La máscara de la concertación está atajada con chicle. Y bueno, es lo que tenemos en Paraguay. Por suerte todavía esto sale a luz 40 días antes de las elecciones y la gente va a poder sacar con sus conclusiones. Lo que no van a poder decir es que fabricamos el informe. Claro. Este informe lo hace el riñón de Lugo del Palacio de Gobierno de Lugo. No lo hizo ni Leite, ni Carte, ni Peña, ni la prensa cartista. Ni la prensa cartista. La prensa cartista no sé cómo llegó a las manos de la prensa cartista, celebremos que llegó. Guardaron bajo 7 llaves por 11 años esto. ¿Por qué no querían que la gente de Paraguay sepa esto? Es la pregunta que tenemos que hacernos. Y cuando vos hablas de previsibilidad, lo único previsible en un gobierno de la concertación es que eso va a ser un YU feroz de plata de 17 sectores que se van a estirar como chicle el gobierno, como ya ocurrió. Por suerte, no van a llegar al gobierno. Doctor, me parece nomás también interesante, siguiendo la misma línea en la que estamos hablando, que si bien jurídicamente a lo mejor ya prescribió esto, quizás no lo sabemos, pero yo creo que para la ciudadanía no va a prescribir nunca, ¿verdad? Y me parece que este es el momento clave, importante, donde, como bien decías vos y ponías el ejemplo del currículum, porque eso es lo que tiene que ver la gente, ¿verdad? A la hora que va a votar y las ofertas que hay y qué hay detrás de esta gente, porque ahora nos encontramos con esto. Quién sabe de aquí a 40 días lo que vamos a encontrar, ¿verdad? Un poco más atrás, no sé si recordás, bueno, obviamente sabemos los embargos que tiene el PLRA. La sede donde funciona el partido no es de ellos, ni siquiera le pagaron toda esta pobre familia que vive reclamando. O sea, entonces me parece lo más interesante insistir con esta línea de debate, porque la gente tiene que saber a quién votar el 30 de abril y tiene que saber qué hay detrás de esta gente. Y la única manera que nos vamos a enterar es así, y bueno, y esto hay que celebrar definitivamente. Creo que el mérito de este documento es absolutamente periodístico. Y como dije antes, un rato antes, la magnitud de la importancia de este documento va a estar dada por la forma en que la otra prensa guarda este documento.
Entonces, si nadie habla de este documento del otro lado del mostrador, quiere decir que este documento es durísimo. Y tiene mérito periodístico, por supuesto. Y aparte, echa luz sobre lo que siempre se dijo, que Efraín era un cachafaz, en el mejor de los casos. Ahora te das cuenta que es un administrador, como vos decís, en el mejor de los casos es desprolijo. Sí. Y bueno, ya, si vos querés la prueba de lo que va a pasar, y bueno, acá tenés. Y también te echa luz sobre la irresponsabilidad de Lugo. Lugo es esencialmente un irresponsable, porque él tenía que, yo entiendo que él tenía que sostenerse en el poder, pero vos no te podés sostener en el poder a costa de esconder fatos como este. Son muy graves, no es un caso, hay 100 casos. Era un boliche ese ministerio bajo la administración de Alegre, y ese es el mérito que tiene este documento, que vuelvo a decir, no lo hice yo, no lo hicimos nosotros, lo hizo el equipo del riñón del Lugo del Palacio de Gobierno en 2011. Lo otro, yo decía, hoy cómo está este escenario. Por un lado, Lugo, que lo raja Efraín del MOPC por este robo escandaloso. Efraín le pasa la factura, un año después vota por la condena. ¿Y hoy cómo están? Efraín desesperado, tratando de tener la bendición del ex obispo en el tema de la concertación. Incluso dice Hugo Richard, yo ya no quiero hacer de intérpretes de las decisiones que eventualmente podría tomar Lugo, porque hubo referentes de la concertación que se fueron hasta Buenos Aires, le saludaron a Lugo, salieron y frente al sanatorio, a la clínica, decía, yo vine, le visité a Lugo. Desesperadamente pretendiendo conquistar y tener la bendición de Lugo, porque hay que decirlo, es un actor político importante dentro de la política en nuestro país. Pero ¿cómo es ese relacionamiento? El que te sacó por ladrón, después vos le pasaste factura y ahora le estás rogando otra vez que te dé su respaldo, su apoyo político. ¿Cómo se entiende eso, Gustavo? Y hay una frase que se usa mucho, que es que las aves del mismo plumaje vuelan juntas. Y yo diría aquí, los amorales, los hipócritas, los necesitados del poder, por el poder mismo a cualquier precio, van a hacer cualquier cosa para llegar al poder. Y lo estamos viendo, entonces no me extrañaría que le hagan hurras a Lugo, un hombre absolutamente amoral, un hombre que cuando Cecilia Cuba estaba secuestrada dijo que él no sabía que había un secuestro en Paraguay. Ese es Fernando Lugo, yo no me voy a olvidar nunca de esa frase. Entonces, ahí está, felizmente hay opción. Grave sería que sean la única opción. Felizmente hay una opción. Santiago Peña representa otra forma de ver la política, otra forma de ver la gestión. Puede mostrar su hoja de ruta, no tiene ningún caso raro en su administración y manejó el ministerio más poderoso de Paraguay durante 3 años. Y bueno, un equipo como nosotros, que damos la cara todos los días, que podemos mostrar nuestras declaraciones juradas de cómo entramos y cómo salimos en la administración pública, le acompañamos a Santi y creemos que somos la mejor opción para Paraguay. Eso se va a definir el 30 de abril y yo espero que la ciudadanía va a acompañar ampliamente nuestra opción. ¿Qué se viene a partir de ahora con esto? Quiero ser sarcástico, pero vos sabés que yo soy la opción 37 de la lista 1. Me encantaría que haya una campaña nacional que le diga a Efraín 37 palos te robaste, pues me va a ayudar a mí. Pero fuera de bola, acá me escribe una amiga cuyo nombre obvio me dice, Gustavo, te recuerdo que la Constitución establece que los delitos contra el Estado no prescriben. Imagino que deciré más y Katia estarán preparando ya los videoratos para llevar al fiscal esta mañana mismo. No va a ocurrir. Ellos defienden una transparencia de boca para afuera. Se mueren por llegar al poder para hacer lo que hizo Efraín en el MOPC. Entonces es cuestión nuestra, de los ciudadanos, llevar esto a las instancias para que se investigue realmente y sea uno de los casos emblemáticos, porque es un caso emblemático que un candidato a presidente de la República esté involucrado en una tragada como esta, en una desprolijidad mayor como esta, y que el soporte político de la asociación, digamos, la tercera fuerza en el Paraguay, el líder de eso, que está convaleciente, haya metido en el cajón. Esto es gravísimo.
Claro que va a ser, no, pues ya pasó. El informe luego no es concluyente. El informe dice que hubo nomás y le insta a corregir. No, no, no. Acá se tragaron 37 palos verdes al cambio de hoy, mucho más. Debe ser 50 más o menos. Claro, y acá hay otra cuestión. Cuando nosotros revisamos esto, porque está muy bien detallado, tú pasé también una copia, ¿viste? Punto por punto, foto por foto. O sea, entraron 6 auditores, hicieron un trabajo en 4 meses y acá está el resultado de este informe. Viene un nuevo ministro de Obras Públicas, Cecilio Pérez Bordón, intentando hacer algunas correcciones. Pues se quedó 5 meses, porque vino el juicio político. ¿Quién vino después? Uy, palabra inicial, Busarquis. Enrique Salim Busarquis. Estuvieron un año, que ayer me recordaba Enrique Riera, un caso atípico, llamativo, que renuncia a 5 años en el Senado para quedarte 7 meses como ministro de Obras Públicas y Comunicaciones. Entre paréntesis, yo también a calcular, ganaste vos, renunciaste a estar 5 años como senador para quedarte 7 meses como ministro de Obras Públicas y Comunicaciones. 4 años y medio el Partido Liberal Radical Auténtico, 4 años y medio administró el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. 3 años y medio, porque este informe de auditoría del Poder Ejecutivo dice acá arriba, ejercicio fiscal 2010 y del 1 de enero al 30 de junio del 2011, 1 año y medio. Quiere decir que no se auditó 2008, no se auditó 2009. Auditamos 1 año y medio, la mitad encontramos 37 millones de dólares. Si hubiésemos auditado el resto, el monto, así como decía, hubiese sido mucho más. Y bueno, es lo que tenemos, es lo que la ciudadanía tiene que juzgar. Revisen currículum, señores, cuando van a votar para presidente. Creo que está todo dicho. La gente de Paraguay hace rato ya sacó sus conclusiones. Esto lo que va a hacer seguramente es a los que hablan tanto de transparencia, seguramente van a tener chikungunya. Katia, decir eso, 7, 8 días van a desaparecer, no van a hablar, porque les da vergüenza pues esto. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Arrimar esto a la fiscalía, arrimar esto a las instancias. Yo no sé, la Contraloría tal vez tenga que hacer también su trabajo, porque no hizo tampoco la Contraloría en su trabajo. Una buena Contraloría en su momento hubiera detectado esto. Si la auditoría del Poder Ejecutivo detectó, la Contraloría hubiera detectado. ¿Quién era el Contralor 2011-2012? No recuerdo ya, pero no importa. Tenía que haber hecho su trabajo. Y esa es la definición de mafia. Mafia pues es un grupo que responde al crimen organizado donde todos se cubren. Y ahí se cubrieron entre todos. Lugo no explotó la bomba porque Joraín le iba a echar y terminó echándole igual. Entonces eso es lo que tenemos, eso es lo que nos espera en la desconcertación. Una anarquía total, sin plan de gobierno y un montón de gente estirándose por los soquetes como este. Entre paréntesis, estaba en la Contraloría Velázquez, que fue rajado por juicio político, caso de secretario David, y como Procurador General de la República, Chino García. Imagínate. Bueno, ya está, ¿no? Obvian las palabras. ¿Qué vos le decís que estás en campaña? A partir de ahora, cuando recorres el interior, a Ña Juana, Don Pedro, Don Andrés, Ña Teresa, cuando te pregunta, madre, ya votaste el 30 de abril, Gustavo. Cuando te dicen, yo no escucho las propuestas y puponapes y otro candidato. ¿Qué le decimos? Ña Juana, Don Pedro, el interior profundo de Paraguay no tiene indecisos. O es Peña, en algunos casos te dice Payo, en algunos casos te dice Alegre. En el interior gana lejos Peña. Y la gente se acuerda que durante 5 años la economía creció 25% durante el gobierno de Cartes. La gente se acuerda que si estábamos hoy en un gobierno de Cartes o en un gobierno de Peña, el combustible habría bajado ya 1000 guaraníes, porque éramos transparentes y defendíamos el bolsillo de la gente. Entonces, vos tenés un equipo que hoy es liderado por Santi, que ya estuvo en gestión, que ya le demostró a la gente lo que hace y lo que quiere hacer, por eso tiene credibilidad. Y tenés otro equipo que en los 4 años y medio, como vos decís, que estuvo en el gobierno, se dedicó a robar. Y bueno, eso es lo que la gente va a decidir el 30 de abril. Toda esta, porque me consultan acá, este informe, 245 páginas, vamos a subir ahora en el diario La Nación, ¿verdad? Por eso, cuando vos decís qué te dicen estos referentes de la concertación, lo pueden leer, ¿verdad? Lo pueden leer en detalle, desde la página 1 hasta la 245, está el sello, la firma de todos los auditores, punto por punto. Entonces no nos pueden decir nosotros no sabíamos, no nos enteramos porque es una información pública, hoy ya está en el diario La Nación, está en todos nuestros portales digitales, y el documento en sí, detalle también vamos a lanzar enseguida en nuestros portales
digitales. Entonces, a lo mejor, así como vos decís, van a mencionar que eso ya prescribió, eso ya era del pasado, pero nadie cambia, Gustavo, de la noche a la mañana. No, yo creo que si te vas por lo reciente, entre Katy y Desiree se van a chocar todos en los pasillos de la fiscalía por llegar primero para denunciar esto. Cosa que no va a ocurrir, no, el Día de los Inocentes. Entonces, lo que va a ocurrir es tratar de buscarle vueltas al informe. No, pero acá no dice que se robó, acá dice que faltaba nomás. Acá no dice que, acá dice que no había un sistema de control. No importa. Acá lo que se prueba es que nuestro candidato contrario en estas elecciones es un tremendo desprolijo. Y no se le puede dar a la administración de la República. Si en su partido ya fundió su partido, si en el MPC no dejó nada, y bueno, ¿de qué es lo que estamos hablando? Yo creo que nosotros tenemos que hacer que esto llegue a fiscalía. Pareciera ser que este fiscal nuevo, como Escoba Nueva, está trabajando bien y veamos si se interesa en esto también, porque esto es grave. Es muy grave porque se trata de un candidato nada más y nada menos que presidente de la República. Sí. No es una ordenanza del ministerio el que se robó 3 naranjas.